Feliz sábado, espero que hayan tenido una buena semana. Tenemos un anuncio que contarles. En nuestro canal de YouTube pasamos los 100 suscriptores, así que para celebrarlo vamos a estar regalando Biblias. La única condición es que se le tenés que regalar a un amigo, comentando en este video a quién querés que le regalemos una Biblia. Y después nos vamos a contactar con vos para coordinar el regalito. Bueno, el tema de hoy va a ser, consta de dos partes. Primera parte adoración y segunda parte del tema de hoy. Espero que les guste. Hay un feliz setembre y gozará del bien el justo allí. Cantemos con fervor, digno eres, oh Señor, de gloria y honor a ti. Marchad a aquel lugar, partir de aquí, un bello y dulce hogar tendréis allí. Oh, cuán feliz seré cuando a tu lado esté, bendito viviré morando en ti. Eterno resplandor fulgura allí, eterno es el amor de Dios por mí. Corramos pues allá, bello aquel hogar será, por siempre habitará el santo allí. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Así gozo se hallará, fuerzas se restaurarán y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor, todo es bello alrededor cuando hay amor. Hasta dichosas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, abismales ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello alrededor cuando hay amor. Tiene labios su canción cuando hay amor. Llega al cielo al corazón cuando hay amor. Brilla tu aurora y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, con
Si tienes una madre todavía,
Da gracias al Señor que te ama tanto, pues no todo mortal contar podría dicha tan grande ni placer tan santo. Si tienes esa madre, sé tan bueno que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, que la que un día te llevó en su seno siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche, trabajó de día, lentas las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban. Enfermo o triste, te salvó su anhelo, que al solo llanto por el bien querido milagro supo arrebatarle al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tus labios la dulzura de la oración primera, balbucida, y plegando tus manos con ternura, te ha ido enseñando la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella, que va segura su feliz destello, herencia santa de tu madre sola. Tu madre sola te enseñó el camino. Y si al descanso bajó y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Ahora a mi papá. Porque me diste un hogar, amándome tiernamente. Dios te premie, Padre mío, y recompense grandemente, en especial este día. Un feliz sábado. Feliz sábado a los que están presentes y bueno, y feliz sábado también a los que nos están viendo ahí por el Zoom, algunos por el YouTube y por diferentes redes. Me parece que, no sé si Instagram, Facebook y no sé qué otro medio habrá más para hacer este tipo de transmisiones. Me da mucha alegría en poder acompañarlos en este día. Nunca he podido visitar la iglesia aquí de Vía Martiri. Sí escuché hablar. De paso, si no me equivoco, Ramón puede ser que esté aquí, asistiendo acá. Bueno, hoy no lo veo, seguramente está acompañando a la esposa. Vivimos ahí cerca, él vive atrás, yo vivo adelante, de la misma casa. Así que es todo un privilegio poder encontrarme aquí. Les quiero compartir un tema que habla acerca de la educación, ya que cierto sábado del mes lo dedicamos a la educación. Y el tema que voy a compartir ahora, que lleva como título, va a aparecer en la pantalla: la primera escuela es la mejor. De paso, yo mi experiencia de mis estudios, en primaria lo llevé en una escuela, secundaria la llevé en tres lugares distintos. No sé si te ha tocado pasar en algún momento, al igual que yo, por esa experiencia, pero la primera lo hice en mi colegio, que se titula así, José Bernardo Alceu. Me acuerdo el nombre. Fue una escuela que no tenía tantos recursos como las escuelas de hoy en día. Fue una escuela muy, pero muy con bajos recursos económicos. La estructura era muy rústica, digamos así, de ladrillos y todas esas cuestiones, pero que sin embargo las profesoras le daban todo. Aprendí ahí a lo que es cuidar las plantitas. Nos enseñaban bastante en aquellos tiempos el sembradío de las semillitas de los frijoles, que los hacíamos germinar en un vaso con algodón.
y después las sembrábamos en lugares donde no había nada de plantas. Y entonces veamos todo el proceso de cómo crecían y crecían. Y cada vez que salíamos a recreo, podíamos contemplar cómo iban creciendo nuestras plantitas. Qué linda experiencia. Luego tuve que dejar este colegio porque no había secundario. Perdón, de paso, yo soy de nacionalidad peruana, nací en Lima, llevo ya 14 años acá en Buenos Aires, más en la zona de Capital. Conozco bien Capital, pero provincia casi no salía mucho para provincia, más que hasta Moreno, perdón, más Moreno, no, sino a Morón, perdón, hasta Moreno no llegué. Los años anteriores sí estuve como pastor en el distrito de Moreno Norte, y ahí sí estuve conociendo toda la zona que nunca estuve. Llegué hasta Mercedes, porque hay una iglesia que también está en Mercedes. Pero retomando otra vez la historia que les comentaba, allá en Lima, me acuerdo bien la zona donde yo estaba viviendo, me acuerdo bien la imagen. Hace muchos años de paso que no volví, así que no sé cómo estará ahora el colegio. Y si vuelvo, quisiera tomar algunas fotitos para recordar en dónde estuve cuando estuve en el nivel primario. ¿Saben? Después que dejé el colegio primario, me fui al otro colegio que se llama Peruvir, que estaba no tan cerca, así se llamaba Peruvir, que eran colegios de otros países, pero que estaban dentro de Lima, enseñando. Y no me fue muy bien, no tuve una buena experiencia ahí. De paso, ese año repetí ese año. Pasa que en el colegio donde estaba anteriormente, no enseñaban el curso de inglés. Y cuando me tocó el colegio, donde era técnico, había curso de inglés y había otras ramas, pero sin embargo no me fue tan bien. Repetí ese año, y ¿saben? Cuando entré a los dos siguientes colegios, recién pude tener esto en mente. La primera escuela es la mejor. Porque había algo que aprendí en estos dos colegios, que voy a mencionar en lo siguiente, que no aprendí en los otros dos colegios. Que tenían cosas buenas, no digo que tengan cosas malas, pero que en los otros colegios marcaron mi vida. El primer colegio se llama el Colegio Redentor. Colegio Adventista, ubicado en Nueva Esperanza, ahí en la zona de Lima. Y el otro colegio fue el Colegio Adventista El Salvador. El primer año y segundo año, como ustedes sabían, lo repetí, el primer año y segundo año lo hice en ese Colegio Redentor. Como era un colegio que también no tenía mucho, no tenía solamente hasta el segundo año de secundario, me tuve que ir y transferir al Colegio Adventista El Salvador. ¿Por qué estos colegios marcaron mi vida? Porque había cosas que yo no aprendí en los dos colegios anteriores. Hay cosas buenas, repito, había cosas buenas sí, pero saben, estos colegios marcaron mi vida porque el hecho de elegir para ser un ministro, lo dije cuando estaba en el Colegio Redentor. Cuando nos preguntaron qué te gustaría hacer más adelante. La experiencia de los capellanes en ese tiempo, uno de ellos era mi hermano, que estuvo como capellán en el colegio donde yo estuve, y después de la experiencia también de otro profesor, otro capellán, que también fue invitado a trabajar ahí, que marcaron mi vida. Y empecé a amar ese ministerio que ellos tenían. De paso, escuchaba muchos sermones, en esos tiempos cassettes. ¿Se acuerdan lo que son de aquellos tiempos? Eran cassettes. Luego los chicos actuales ni se acuerdan qué será eso. Eran cassettes en ese tiempo. Me gustaba escuchar muchas predicas. Como mi hermano estudiaba teología, empecé a escuchar las prédicas, en especial del pastor Alejandro Bullón, que me gustaba escuchar mucho, escuchaba. Marcaron mucha influencia en mí de tomar la decisión de decir en ese papelito cuando nos preguntaron ¿qué te gustaría hacer de grande? Y yo puse pastor. Los chicos se reían de mí y decían, ja, el pastor, vos, no, pastor, y no. Y empezaban a hacer. De ese momento me marcaron, me dijeron pastorcito. Como ustedes sabrán, siempre, ¿viste? Los chicos buscamos alguna manera para poder descargarnos entre nosotros. Ojo, sanamente, no en sentido de maltratar a nadie, pero sin embargo, en la cabeza se me quedó, quiero ser pastor. Pero cuando llegué al otro colegio, el Colegio Adventista El Salvador, me marcó la cabeza de que también quería ser ingeniería electrónica, porque me gustaba mucho la electricidad. Empecé a hacer micrófonos, empecé a hacer radios, armé radios y todo eso. Hice las plaquetas, el circuito, los electrodos, todo. Entonces mi meta era eso. Pero cuando salí de secundario, medio desorientado, porque entre electrónica y entre el Ministerio de Teología,
no sabía qué elegir. Pero pasado el tiempo, la iglesia donde yo asistí me hizo dar cuenta de que el lugar donde yo debía estar era en la escuela, en la universidad, preparándome para el ministerio de pastor. Y pasaron muchas otras cosas más que en otro momento, cuando venga, les comentaré. Hay una historia muy larga de mi vida y de mi experiencia. Pero hoy quiero comentarles, la primera escuela era mejor. ¿Por qué? No estoy hablando de una escuela que yo tuve, que era muy buena escuela, las dos escuelas adventistas que estuve ahí, sino una escuela que estuvo mucho más antes del principio, y que esos principios se vieron reflejados en estas dos escuelas donde yo estuve, y que marcaron mucho mi vida, y que yo sé que las escuelas adventistas siempre se marca la misma filosofía, se marca siempre constantemente la filosofía, solo a veces puede ser que los docentes, algún directivo que tambaleen eso, pero que sin embargo, como capellanes nos toca velar porque eso siempre esté presente, esa misma filosofía. Y vamos a ir al inicio, al origen de todo. ¿En dónde fue? En el Edén. ¿Cómo estaba formada la primera escuela de la humanidad? Primeramente, el aula, siguiente, era el jardín del Edén. Siguiente, el libro de texto era la naturaleza. Siguiente, el maestro, ¿quién era el maestro? Era el creador, que era Jesús. Sabemos que a través de la Biblia aquí nos eran Adán y Eva, los dos primeros seres humanos creados por Dios. ¿Sí? Ellos era una escuela perfecta, una escuela donde reinaba el gozo y la alegría. Era una escuela donde no estabas preocupado por el coronavirus. Era una escuela donde no tenías que usar barbijo. Era una escuela donde tenías un medio ambiente hermoso y agradable, donde había paz, donde los animalitos no se comían entre sí, donde el ser humano tampoco comía animales, donde el ser humano se alimentaba de los vegetales, y donde el ser humano tenía que preocuparse también del cuidado de los animales y de la naturaleza. Todo ese hermoso ambiente el Señor le había dado a Adán y Eva. Y yo me imagino que cada vez que se encontraba el Señor Jesús con Adán y Eva, empezaba a explicarles un montón de cosas. Porque como seres humanos somos curiosos. Si yo trajera una caja y te dijera que lo abras después del culto, cuando llegues a tu casa, y si tú eres niño, te aseguro que no aguantarías la curiosidad de poder abrir esa cajita y ver lo que hay dentro. No aguantarías. Estarías ahí medio curioso. Como seres humanos somos muy curiosos, queremos experimentar, queremos saber muchas cosas. Sin embargo, acá Adán y Eva tenían todo para curiosidad, todo para experimentar. Tenían todo. Tenían libre albedrío, podían tomar decisiones propias. Podían tomar la decisión de elegir entre esto y lo otro. Tenían todo el medio ambiente. Vamos a ir analizando un poquito con respecto a esto. Siguiente, por favor. Les quiero compartir esta cita, de paso, de Elena G. White, en el libro de Educación, en la página 20. Dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Ojo, debía ser un modelo, fíjense bien, ese modelo no cambia hasta ahora, debería ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela, modelo en el Edén, el hogar de nuestros padres. Ahí nos comemos los padres, ahí, primeros padres, perdón. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador era el mismo maestro. Y los padres de la familia humana eran los alumnos. Ellos estaban aprendiendo, ellos estaban siendo instruidos por un maestro capaz y verdadero que transmitía el amor hacia ellos. Siguiente. Vamos a analizar el aula. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 31. Ustedes van a ver en sus Biblias lo que se menciona, yo lo voy a buscar acá. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Este versículo siempre utilizo cuando me refiero a que los seres humanos, fuera de la naturaleza, eran buenos en gran manera. Pero no solamente en la naturaleza, porque la naturaleza también fue buena en gran manera, pero Dios hace una referencia en especial a todo lo que había creado. Y de paso, recuerden, nunca se olviden esta frase, eres bueno en gran manera. Y en lo criollo sería, eres espectacular, eres increíble, eres magnífico, eres una obra de arte, eres más que una Mona Lisa, eres más que una obra
que cuesta millones y millones de plata. Eres una creación única. Que eso siempre esté en tu cabeza, porque vivimos en un mundo donde a veces hay rangos, donde a veces hay posiciones que nos hacen sentir menos que los otros. Recuerda siempre eso. Y que Dios creó en ese tiempo una naturaleza linda y hermosa para este ser humano perfecto. Era bueno en gran manera. El aula, verdaderamente era una aula magnífica, grandiosa. No tenía las tecnologías que hoy en día tenemos de pantallas, todo eso, pero tenían todo. Tenía una visión espectacular, una perfección, cosa que hoy en día cualquier lugar que tú conozcas y que hayas visitado en el mundo, no se compara ni en lo mínimo de lo que era en ese tiempo el Edén. No se compara ni en lo mínimo. Una visión increíble, el ser humano tenía una vista. Nosotros lamentablemente por el tema del pecado y muchos otros aspectos de alimentación y otras cosas, hemos perdido un poco también nuestra visión. Poco a poco hemos sido afectados por enfermedades, algunos por herencia y por otros aspectos más. Sin embargo, Dios les había un aula increíble. Y saben, de paso, recalcando esto, hoy en día tenemos, digo, diferentes medios, diferentes cosas, pero recuerden, la mejor aula es esto. Es esto. Todo lo que tenemos a nuestra con la naturaleza que encerrados en casa. Tenemos que pasar más tiempo en poder estar más en contacto con las cosas que Dios ha creado, que estar en contacto con una pantalla y pasando horas y horas viendo películas, y viendo a través de la película una naturaleza. En realidad debemos estar en contacto face to face, frente a frente con la naturaleza. Se ha perdido mucho. Antes había mucho contacto con la naturaleza, pero hoy en día se ha perdido bastante. Andamos muy encerrados. Y la pandemia creo que ha colaborado con esto, con el encierro. Pero debemos salir, aprovechar que ahora podemos ir a un parque. Y de paso, acá hay mucho parque. Si ustedes fueran a donde yo vivía, ¿dónde hay parque? Tenés que ir de viaje 1 hora y media, 2 horas para poder encontrarte un parque. Un parque como tenemos aquí en Vicente López. Tenés que viajar horas para poder encontrar. Ustedes lo tienen acá cerca un montón de parquecitos, pero yo tenía que viajar mucho para encontrar esos parquecitos. En la zona donde me encontraba de Lima, ¿no? Porque los alrededores de Lima, como la playa estaba a 10 minutos de mi casa, a 15 minutos era toda zona desértica. Y encontrar algo de eso era muy difícil. Ahora puede ser que haya cambiado, han pasado años, pero en mi tiempo era muy difícil. Yo estaba más en contacto con la arena. Estaba más en contacto con la arena y con el mar que con otras cosas. Siguiente. Tenemos el libro de texto. ¿Sabían que se estudiaba la naturaleza? Ellos podían preguntar, ¿y pero cómo se creó esto? ¿Y por qué color rojo? ¿Y por qué color amarillo? ¿Y por qué se combinaron estos colores? ¿Y por qué la mariposa tiene las alas esto? ¿Y por qué tiene el otro? Y empezaban a preguntar seguramente a Adán y Eva, y esto, y esto, y otro. Tenían todo el libro. Génesis capítulo 2, en el versículo 8, menciona ahí que, y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y empezó el estudio, empezó el análisis, empezó toda la exégesis, empezó toda la tesis, empezó una investigación. Dios le había dado la naturaleza para que pueda preguntar, investigar y saber. Y encima podían palpar y podían tocar y podían saber esto. Y podían tener a Dios como el maestro para consultar y para poder indagar. Yo sé que hay muchas incógnitas en tu mente que te empiezan a preguntar. Y una de mis incógnitas era que si Dios creó los dinosaurios o no. Es una incógnita que todavía se lo voy a preguntar a Dios cuando esté en el cielo, aunque algunos tienen la postura que sí, los creó Dios los dinosaurios, te dicen que no. Es una postura, cada uno tiene su postura, porque existieron, sí existieron. La hora de creación hay todo un debate y toda una cuestión es ahí que se da. Pero para evitar los debates y las cuestiones, prefiero que cuando llegue Dios se les pregunte directamente y ya está. Y si los veo ahí en el cielo, sé que existieron y estarán ahí. ¿De que existieron reptiles grandes? Sí. Ahora no sé si específicamente ciertos reptiles y ciertas cosas, es una incógnita que se los pregunto a Dios. Pero yo tenía la naturaleza, podía preguntar, pero no solamente del Edén, sino también de lo que Dios había creado en los universos. Hay miles y miles de universos, hay miles y miles de planetas que el hombre no ha llegado todavía a descubrir. Hay un montón de cosas que el hombre no va a poder llegar. El hombre tiene límites, pero Dios no. Dios ha creado un montón. Imagino que Adán y Eva queriendo preguntar, ¿y qué hay allá? ¿Y qué hay aquí? ¿Y por qué la luna? ¿Y por qué se creó esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y las estrellas? ¿Por qué todo?
un montón de incógnitas que Dios empezaba a poder responder. Tenían todo ahí. Siguiente. El maestro, qué gran maestro, ¿eh? Qué gran maestro, único, inigualable. Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 2, versículo 19. Y dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. El trabajo de Adán era colocar los nombrecitos a los animales. Este se llamará perro, este se llamará gato. No sabemos qué idiomas hablaba, pero estamos hablando en el castellano ahora, tratando de traducir. Y empezó a colocar los diferentes nombres. Este serpiente, esto perro, esto perezoso, esto kiwi. De paso había un animal que se llamaba kiwi, ¿no? O solo pensaba que era una marca de betún. En algunos países se distribuye. Hay un montón de animalitos del ornitorrinco, este se llama lagarto, y un montón de cosas. Pero fíjense bien, el Señor Dios formó, le dio el campo, le dio todo, para que Él pueda aprender. El maestro era Jesús, Él era quien instruía, Él era quien enseñaba, Él era quien transmitía. No sé si alguna vez tuviste algún maestro en la cual nunca te olvidas. Yo, por ejemplo, tuve un maestro de matemática, le decíamos Pasito, porque él cada vez que llegaba a la puerta, antes de entrar, asomaba su cabeza y decía, Pasito, y decía 5, 4, 3, 2, 1, y tenían que sacar una hoja y colocar su código y su nombre al costado. Y en la parte que quedaba libre, tenías que responder la pregunta que él te hacía. Pero él te hacía una pregunta siempre del tema que había avanzado el día de ayer. Y cada vez que llegaba, metía su cabeza, asomaba su cabeza por la puerta y decía, Pasito, 5, 4, 3, 2, 1, y nosotros teníamos que anotar. Y después anotaba la pregunta y decía, 5, 4, 3, 2, 1, entreguen, y todo lo que entregaba, después colocaba una nota correspondiente y eso se sumaba a la nota general de todo esto. Utilizaba esa temática, era muy dinámico. Para enseñar, llamaba a los números callejeros, a los números, y le ponía nombre a todo y empezaba a enseñar de esa manera temática. Yo no amaba la matemática, era terrible para mí, sin embargo, por él empecé a querer la matemática. Buscaba de alguna manera poder llegar a los chicos, hasta los más chiquitos y hasta los más grandes. Su nombre era Samuel Escan. Lamentablemente hace años atrás falleció. Como promoción nos pasamos la voz, tenemos un grupo de WhatsApp de la promoción de aquellos tiempos, 2002. Y tenemos un grupo de WhatsApp y ahí pasaban la noticia, ¿no?, de que había fallecido este docente. Era un buen docente. Inspiraba no solamente la parte intelectual, inspiraba también lo espiritual. Era un docente que transmitía verdaderamente muchas cosas. Amaba mucho su carrera, amaba mucho su profesión. Pero había un maestro espectacular en el Edén. ¿Qué ventaja tenían ellos, no? Tenían todo. Tenían el aula, una espectacular aula, tenían un buen maestro, tenían todo. Siguiente. Y ellos eran los alumnos, Adán y Eva. Y en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 20, como ustedes leen ahí, el 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Les había dado la responsabilidad de cuidar, no destruir, de querer y amar, y no de querer acabar con sus vidas. Dios les había una responsabilidad increíble a ellos. ¡Qué increíble responsabilidad! Tenían todo. No tenían ni siquiera la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Esa naturaleza que nos insta a hacer lo malo. Ellos no tenían todo. Y uno ahí se preguntará, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Tenían todo. Pero ¿saben? Tenían también el libre albedrío de poder elegir. Siguiente. Siguiente, por favor. Pero estos alumnos tomaron una decisión. Tomaron una decisión. ¿Continuar con toda esa perfección o no? ¿Continuar con todo eso que Dios les había dado o no? Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Qué fue lo que Dios les había advertido antes? Que no coman del árbol del fruto prohibido. ¿Pero qué pasó? Y dice que vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Ellos tomaron la decisión de poder desobedecer a Dios. Nadie les obligó, nadie les dijo que no. Ellos decidieron hacer que el maestro, que Jesús no fuera su maestro. Ahora eligieron a otro maestro, a alguien que estaba detrás de una serpiente, que les estaba diciendo cosas que iban en contradicción con lo que el verdadero maestro les había dicho. Pero sin embargo ellos tomaron la decisión. En la vida hay maestros que dejan marcado tu corazón, pero en la vida también hay personas que no marcan, que dejan cosas que tienen que entrar por un oído y salir por el otro. Porque si dejas que eso quede en tu corazón y en tu vida, te va a afectar a la larga. Hay muchos compañeros de los cuales yo conocí que tomaron decisiones muy tristes en su vida. En vez de escuchar a maestros que dieron buenos consejos, decidieron escuchar otros consejos, que realmente los llevaron por un camino equivocado. Algunos de ellos, la droga. Otro de ellos, el licor. Otro de ellos, la pornografía. Y otro de ellos, el robo. Por eso, hay decisiones que van a marcar tu vida y tú tienes que decidir hoy. Siguiente, pasamos al siguiente. Todo lo que pudieron haber evitado los seres humanos si hubieran tomado una decisión diferente. Siguiente. Siguiente. Ahí van a ver las imágenes. La primera escuela fue desmoronándose y fue destruido por haber elegido a otro maestro. Y a consecuencia de eso, el hombre perdió todo lo que había tenido. Ahora nosotros estamos en esta tierra, estamos aquí, estamos acá, a consecuencia de las malas decisiones que el hombre tomó. Ahora, Dios nos ha prometido que nos va a dar algo mejor, porque esto no termina ahí, no acabó ahí, porque Dios hizo algo. A pesar que el hombre tomó una mala decisión, a pesar que el hombre decidió no elegir como maestro a Jesús, ni a Dios en su vida, y elegir a otro o a otra persona, Dios no se quedó con los brazos cruzados. El plan que él había preparado con anticipación por si esto sucediera, empezó a ejecutarse. Siguiente. Siguiente. Y ahí tomó una decisión el maestro. Fue en busca de sus alumnos, a ejecutar el plan que él había preparado. Y en Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Dios dio instrucciones que a la hora de salir del jardín del Edén, ellos tenían que seguir. Porque algún día Dios les había prometido que volverían a tener ese mismo lugar que tuvieron antes. Dios les prometió, y saben, no solamente Dios les prometió a ellos, sino que también nos prometió a nosotros que un día vamos a volver a aquel lugar maravilloso, a aquel lugar lindo que Dios había preparado en un inicio. Saben, en el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de todo lo que nosotros pasamos, tanto en la escuela como en la universidad, y tanto como en nuestra vida en casa, en la familia, siempre el Señor quiere ser nuestro maestro. El Señor Jesús siempre quiere de alguna manera transmitirte sus enseñanzas. Pero ahora depende de nosotros. No estamos con esa perfección del jardín del Edén, no estamos con ese ambiente, pero tenemos el lugar que nos ha quedado aquí y que a pesar de la imperfección, dice la sierva del Señor, Elena G. White, que a pesar de la imperfección que tiene la naturaleza, todavía tiene muchas cosas que enseñarnos. Que Dios a través de ella nos enseña un montón de cosas. La vez pasada estaba con los chicos de nivel inicial, con los nenes, con los más chiquitines. Me fui a recreo, estaba con ellos, y les mostraba las hormiguitas, y les decía cómo las hormiguitas trabajan, y les empezaba a enseñar esto, de esto. Yo pensé que no se iban a interesar muchos, primero se interesó uno, después vinieron dos, vinieron tres, vinieron cuatro, y al final vinieron toda una multitud de los chicos que estaban en el recreo para poder mirar las hormiguitas y observar cómo estaban moviendo y cargando. Había una que estaba cargando un insecto grande. Yo le decía que las hormigas cargaban 10 veces más del peso de lo que ellas cargan. Y se quedaron impactados mirando y decían, wow, mirá la hormiguita y todo eso. Y veo que a los chicos les interesa mucho, que se les puede instruir, se les puede enseñar, que al estar con tanta naturaleza hay mucho que enseñarles acerca de la bondad y el amor de Dios. Que nos tienen que enseñar mucho también a la naturaleza a nosotros, ¿no? Los animalitos, del trabajo que hacen y un montón de cosas. Hay mucho, pero que lamentablemente por causa de ciertas cosas
y que a veces el mal uso de la tecnología ha destruido todo eso. Dios quiere restaurar al ser humano. La imagen de Dios se ha distorsionado. La imagen del alumno que había en ese tiempo se ha distorsionado. Dios quiere restablecer esa imagen. Pero para eso necesita que nosotros podamos tomar la decisión. Él ya tomó la iniciativa. Él fue hacia nosotros. En vez que nosotros fuéramos hacia Él, Él fue. El Maestro salió y se hizo carne cuando vino aquí, cuando vino a esta tierra. Se hizo carne como nosotros y vivió entre nosotros. Nos dio sus enseñanzas. De paso, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, el Sermón del Monte, tiene muchas enseñanzas. Es un resumen, una síntesis de lo que Dios les muestra a través de toda la Biblia. Y si tú te puedes leer detenidamente el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del libro de Mateo, te vas a dar cuenta de cuán increíbles enseñanzas era lo que Jesús quería transmitir desde un principio hasta el fin. Qué cosa que lamentablemente los alumnos siempre ganan eligiendo. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Hago caso al maestro o no hago caso? Dios desea realmente de corazón que podamos hacer caso a su palabra. Pero Él no puede hacer lo que nosotros no le queremos permitir hacer. Siguiente. Y vamos a ver que Él siempre está dispuesto, Él siempre está deseando de corazón poder ayudarnos. Siguiente. El tema de hoy. Dejo y cierro este mensaje con esta imagen. El Señor desea de corazón poder sacarnos de donde nos encontramos. Tal vez la situación en que nos encontremos hoy en día y las malas decisiones que hemos tomado y los malos maestros que hemos seguido y las malas enseñanzas que hemos permitido que entren a nuestra vida nos han llevado por un camino equivocado. Dios desea seguir siendo todavía nuestro maestro. Utiliza maestros humanos para poder transmitirnos y de alguna manera enseñarnos. Pero Él desea de corazón ser el maestro de ese maestro. Desea ser en tu vida el maestro que tú tal vez no has tenido. Dios desea de corazón sacarte de donde tú te encuentras. Y no sé, yo no sé tu vida, no sé por lo que estás pasando, no sé cuál situación estás viviendo en este momento. Estás triste, tal vez estás alegre, estás sonriendo, aunque no se te ve por el barbijo. Tus ojos pueden mostrar alegría, pero por dentro estás hecho pedazos. Has elegido un mal camino, no has elegido al maestro correcto. Dios desea restaurar tu vida, desea llevarte a esa primera escuela. Y no estoy hablando de la escuela donde yo tuve mi experiencia, donde marcó mi vida, sino la verdadera escuela, que es el jardín del Edén. Que un día el Señor, cuando venga por segunda vez, nos va a llevar a ese lugar. Y yo deseo de corazón estar ahí. Deseo de corazón poder estar presente ahí. Y no solo, sino quiero también que la iglesia de Villa Martelli también pueda estar presente. Ustedes y sus familias. Y yo quiero hacer una invitación para cerrar hoy. ¿Deseas de corazón que Jesús sea tu maestro? ¿Deseas entonces desde hoy tomar la decisión de desechar a aquel mal maestro que te está llevando por malos caminos? ¿Deseas de corazón tomar esa decisión? Porque ese mal maestro puede ser la televisión y aquellos programas que estás viendo. Aquel mal maestro puede ser las cosas que estás viendo por Netflix. Aquel mal maestro puede ser las cosas que estás transmitiendo a través de Facebook o que estás recibiendo a través de Facebook, Twitter o Instagram. O ese mal maestro puede ser un amigo o una amiga o un profesor que no te está llevando por buenos caminos y estás permitiendo que influencie tu vida y esa influencia está causando un cambio en tu ser, que tal vez tú no lo estás notando, pero que los demás lo están viendo. ¿Deseas de corazón desechar esos maestros y elegir como tu verdadero maestro a Jesús? Si tu decisión es sí, quiero invitarte a que ores conmigo, pero te voy a dar un minuto para que tú ores y le digas, Señor, verdaderamente quiero que tú seas mi maestro. Y gracias a ese maestro, te lo cuento como testimonio, es que yo estoy aquí. Porque ha habido malos maestros que me han llamado por malos caminos. Y si les contara un día mi historia, ustedes podrían ver que esos malos maestros realmente me llevaron por muy malos caminos. Pero hoy he decidido un día, a los 18 años, que mi maestro fuera Jesús. Oramos. Y te doy un minuto para que tú puedas orar y luego proseguiré yo a hacer una oración para finalizar. Oremos.
Querido Jesús, querido Padre Celestial, queremos que tú seas nuestro Maestro. De corazón queremos desechar aquellas cosas o aquellos consejos de diferentes personas que nos han llevado por malos caminos, porque hemos pensado que esos caminos son los correctos. Pero sin embargo, a causa de eso hemos sufrido, hemos pasado dolor. Y si tal vez haya alguien que está eligiendo esos consejos, Señor, esos malos maestros, permitiendo que sus consejos, Señor, los lleven por un camino que ellos están pensando que va a ser un camino agradable, donde van a ser aparentemente, entre comillas, felices, que hoy puedan tomar la decisión de desechar esos consejos. Y desechar aquellas cosas, Señor, que los están destruyendo. Que anhelemos volver a nuestra primera escuela, Señor, que es la mejor, a ese lugar maravilloso en el cual tú nos has preparado. Que podamos, Señor, de alguna manera aprovechar tu palabra, y si hay la posibilidad de que, si es que hay padres que tienen hijos jóvenes, de poder, Padre, llevarlos a un lugar, a alguna institución, donde se enseñen los valores y principios, que de paso, Señor, tú sabes que has instituido nuestras escuelas para eso, para poder instruir, para poder dar, Señor, tus enseñanzas, que por favor puedan tomar esa decisión también de llevarlos ahí. Que desechemos, Señor, esos malos maestros y que podamos realmente ponerte en primer lugar y que tú puedas estar siempre, constantemente en nuestra vida. Bendice a la iglesia de Villa Martelli, acompáñalos, Señor, guíalos. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Espero que les haya gustado el video tanto como a mí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y suscríbanse al canal de YouTube si no estás suscrito. Y buena semana. Feliz sábado.